Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, Padre misericordioso, gracias Dios porque nos permites estar aquí reunidos, Dios, para leer tu palabra, Señor. Porque a pesar de que fallamos, Dios, de que pecamos, tú nos perdonas y nos das una nueva oportunidad, Señor. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana, Dios. Y es gracias a ella que podemos estar aquí. Permítenos aprovechar este tiempo, Señor, de estudio. Permite que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Permite que pueda llevarnos a reflexionar, Señor, y a meditar en tu palabra, Señor. Que pueda llevarnos a anhelarte más que ayer, Señor. Permite que realmente nos detengamos a evaluar nuestra propia vida, Señor, antes que pensar en cualquier otra persona, Dios. Y permite también que las personas que están en camino puedan llegar pronto, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que el estar aquí es por ti, Señor, y no para cumplir o para que nadie nos vea, Señor. Permítenos aprovechar, Señor, con todo el esfuerzo que eso puede implicar, Señor. Seguramente unos más que otros, Dios, pero ayúdanos a hacerlo de buena gana para ti, Señor. Y por favor, Dios, permíteme a mí poder dar un mensaje correcto, una clase correcta, no tergiversar nada de lo que dice tu palabra, Señor, no añadir o quitar nada de lo que dice tu palabra, Señor, sino que sea tu mensaje el que pueda llegar a nosotros el día de hoy. Guíame, Dios, y ayúdame, Señor, a poder dar esta clase correctamente. Necesito de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te rogamos todo esto, Señor, y te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? El día de hoy continuamos con nuestro estudio de Primera de Juan. Llegamos al capítulo número 3. Y dados los primeros versículos de este capítulo, vamos a retroceder un versículo desde el 2:29 y vamos a llegar hasta el capítulo 3, versículo 2. Entonces, amados hermanos, amigos que nos están viendo, estamos estudiando la primera epístola del apóstol Juan y llegamos al capítulo 3. Vamos a unirlo con el último versículo del capítulo 2 porque creo que hace referencia a un mismo tema y es importante recordarlo para poder entender de una mejor manera, de una manera más completa lo que dicen los primeros versículos del capítulo 3. Recordemos, hermanos, que la Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos, sino que fue escrita de corrido. Pero eventualmente se le fueron agregando capítulos, versículos, incluso algunos títulos para poder facilitar nuestra lectura, para que podamos ubicarnos más rápido. Entonces vamos a leer el pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? Muy bien, vamos a leerlo entonces. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora vamos al versículo 1 del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ahí nos vamos a quedar en nuestro estudio de hoy. Entonces, vamos a entrar ya a lo que quieren decirnos estos pasajes. Vamos a detenernos un poco más, vamos a tratar de analizar un poco más lo que dicen para poder tener un mejor entendimiento. Aunque son pocos versículos,
vamos a ver que lo que estamos leyendo es bastante relevante para la vida de cualquier creyente. Incluso podríamos decir que es vital para la vida de cualquier creyente. Y dicen algunos autores que el versículo 29 es la prueba final, la prueba definitiva, que se coloca en la solución para determinar si es frío o caliente, si es blanco o negro, si estamos dentro o estamos fuera, si es o si no es. Eso prueba con toda seguridad y nos podrá aclarar cada caso que pase por ella. La palabra de Dios es la verdadera prueba. ¿Pero de qué estamos hablando? El apóstol Juan está diciendo que los hijos de Dios se parecen al Padre. Los hijos salen a su Padre, ¿no? Es lo normal, es lo natural. Si no se parecen a su Padre, muy probablemente no serán hijos de Él. Se trata de una realidad tan sencilla como esa. Los hijos se parecen a sus padres, a veces físicamente, a veces en su forma de ser y a veces en ambas cosas, a veces para bien, a veces para mal. Y es lo normal, ¿no? A veces vemos hijos o hijas que son lo mismo que sus padres, son casi como un photocheck de sus padres, son igualitos. A veces no lo son en apariencia, pero sí en su forma de ser. Adoptan ciertas costumbres, ciertas manías, ciertos gestos, incluso ciertos defectos. Entonces, Juan está diciendo que si somos hijos de Dios, es natural que nos parezcamos a Él. Y no es la única vez que la Biblia hace referencia a algo así. Y no solo hay referencias en el buen sentido. Jesús mismo, en Juan capítulo 8, versículo 44, también dice algo parecido, pero no tomándolo como algo bueno, sino como algo malo. Pero básicamente dice lo mismo. En Juan 8, 44, y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, porque creo que da un poco más de claridad en el contexto que estamos leyendo. Juan 8:44 dice: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. ¿Quién estaba hablando en ese versículo? Jesús. ¿Y a quién le estaba diciendo esas cosas? A los fariseos, ¿no? Y Jesús llega a una conclusión y luego dice por qué llega a esa conclusión. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Previamente, ¿qué cosa le habían dicho ellos? Que ellos son hijos de su padre Abraham. Y Jesús dice, no, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque a ustedes les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Entonces, ustedes son tan parecidos al diablo que son hijos del diablo. Qué feo, ¿no? Qué feo que te digan algo así. Qué feo que un día tu pastor, tu líder, un hermano en la iglesia se te acerque y después de que hiciste algo malo, se acerca contigo y te dice, tú eres hijo del diablo, porque haces maldades igual que él. Qué horrible se sentiría, ¿no? Sin embargo, qué bonito sería que te digan, tú eres hijo de Dios, porque actúas como Él. Lo mismo que yo leo en la Biblia es lo que yo veo en tu vida. Entonces, no hay duda de que tú eres hijo de Dios. Entonces, este versículo nos dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
Y la palabra justicia es una palabra bastante interesante. No vamos a profundizar mucho en ella por el tiempo que tenemos, pero hoy en día hay muchas versiones de justicia. Muchas versiones de justicia. Cada uno maneja su propio concepto de justicia, tanto en el mundo como incluso entre los creyentes. Y es casi un peligro. Porque si cada uno tiene su versión de justicia, probablemente algunos estén en lo correcto y algunos estén equivocados. Algunos creen en una falsa justicia, en una idea de justicia que no es real. ¿Cómo saber si es real o no es real mi concepto de justicia? Yendo a la palabra, ¿no? Yendo a la palabra. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez fuimos a un restaurante con un amigo y él pues suele ser calmado, ¿no? Suele ser calmado. Pero ese día parecía que había tenido un mal día, entonces el mesero, pues había tanta gente y se demoró en atenderlo y nos atendió mal. Y obviamente pues todos estábamos incómodos por eso, pero su reacción fue de molestia y fue y le comenzó a reclamar al mesero y no lo hizo de buena manera. Entonces yo me acerqué con él y le pregunté, oye, pero ¿qué pasa? Tú no sueles ser así. Y él dijo, es que no es justo que nos traten de esta manera. ¿Qué pasa con ese concepto de justicia? No es justo que nos traten de esta manera, no es justo que me traten así. Yo no me merezco ser tratado así. Pero eso tampoco da derecho a que yo trate mal a la otra persona. Si alguien me trata mal, tampoco es correcto que yo le devuelva el maltrato. Es como esos que dicen, ladrón que roba ladrón, tiene 1000 años de perdón. Eso no tiene sentido. A la luz de la palabra, eso no tiene ningún sentido. El que otro peque no justifica mi pecado. Oye, ¿tú mientes? Sí, pero todos mienten. Entonces, ¿qué me vas a decir? Oye, tú llegas tarde. Sí, pero tú también llegas tarde. El que otra persona lo haga no significa que el que yo lo haga esté menos mal. Sigue estando mal. Eso no justifica nada. Eso no trae ninguna justicia. Mi justicia o mi concepto de justicia tiene que ser probado frente a lo que dice la palabra. Oye, yo siempre ayudo, pero a mí nadie me da las gracias. Eso no es justo. Yo sirvo en la iglesia, pero nadie me reconoce. Eso no es justo. Y puede desanimar, humanamente nos puede desanimar. Y es válido desde una perspectiva humana. Pero a la luz de la palabra, nosotros lo hacemos para Dios, no para los hombres, no para las personas. Si alguien me pide ayuda, yo no lo hago para esa persona, lo hago para Dios. Si esa persona no me da las gracias, no importa, porque yo debo esperar como creyente que mi recompensa venga de Dios. Es más, la Biblia dice que es mejor cuando no recibes tu recompensa aquí en la tierra. ¿Por qué es mejor? Porque la vas a recibir en el cielo. Porque si tú la recibes acá en la tierra, ya te diste por pagado. Pero si tú no la recibes acá en la tierra, tienes una deuda que va a ser cancelada en el cielo por Dios Padre. Entonces, el concepto de justicia de la Biblia es muy bonito, es maravilloso, pero también es difícil de asimilar mientras más enfocados estamos en las cosas de aquí en la tierra. Entonces eso es la justicia y vamos a dejarlo ahí para poder continuar. Vamos a recapitular. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
Una cosa es testificar que conocemos a Cristo y estamos unidos a Él. Yo estoy aquí delante de ustedes y estoy diciendo, a través de lo que predico, que yo soy un creyente y que yo estoy de acuerdo con lo que estoy predicando y que estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice. Una cosa es que yo se los diga. Pero otra cosa es tener una vida que revele que Él es nuestra justicia. Una cosa es lo que yo les estoy hablando aquí ahorita y el concepto que ustedes pueden tener de mí por lo que yo estoy diciendo, pero otra cosa es que un día me vean en la calle y la forma en la que yo actúo refleje lo mismo que estoy diciendo. Son dos cosas diferentes. Y este versículo está hablando de lo segundo. Es bonito ser creyente, es bonito venir a la iglesia, es bonito leer la Biblia y recitar salmos y orar, incluso es bonito servir de alguna manera en la iglesia, ya sea aquí delante o incluso limpiando las sillas y haciendo cosas. Eso es muy bonito y da un testimonio de que por lo menos somos simpatizantes, de que estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice. Hubo ocasiones en las que los apóstoles y Pablo mismo le predicaba a un funcionario del gobierno en esa época. Y cuando Pablo predica en una oportunidad, le dicen, ya no sigas, porque si sigues me vas a terminar convenciendo. Hubo otra oportunidad en la que dicen, me gusta lo que predicas, te voy a llamar otro día para que me sigas hablando de ese tal Jesús. Hay gente que le gusta escuchar la palabra porque trae esperanza, sobre todo cuando uno pasa por situaciones difíciles. Y hay gente que se pone a orar. Y hay gente que, aunque puede estar separada de las cosas de Dios, en determinadas situaciones le gusta escuchar, le gusta. ¿Ustedes recuerdan ese temblor fuerte que hubo hace varios años? Que incluso se vieron relámpagos y cosas. Yo vivía en ese momento en San Martín de Porres. Y el día que hubo temblor, yo normalmente no suelo salir corriendo porque siempre tengo la idea de que pues acá no va a ser tan fuerte, ¿no? Y que ya va a pasar. Pero ese fue más largo de los que normalmente hay aquí, ¿no? Y cuando ya yo llegué a salir, más que el temblor, me sorprendió la gente en la calle que clamaba a Dios, Señor, calma tu ira, Señor, perdóname. Incluso algunos ya hasta confesaban sus pecados. Pero eso no los convierte en creyentes, porque nuevamente, una cosa es testificar que conocemos a Cristo, decir con nuestra boca, con nuestras palabras, que somos creyentes, o que amo a Dios, o que Jesús es mi Señor. Y otra cosa es tener una vida que revele que Él es nuestra justicia. Y eso pasa mucho hoy en día, ¿no? Un ejemplo claro y cada vez más fuerte son los influencers. ¿Saben qué son los influencers? Estos que hacen videos en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en otras redes sociales. Se les dice influencer porque tienen influencia sobre la gente que ve sus videos. Influencian en la moda, influencian en las costumbres, influencian incluso en los bailes que vas a ver a los adolescentes haciendo en algún parque, en la música que escuchan. Pero una cosa es lo que ellos son en sus videos y otra cosa es lo que ellos son en la vida real. En sus videos te pueden mostrar una cosa. Hay muchas historias de muchos influencers que mostraban una vida de lujos y en algún momento fueron descubiertos que pues nunca habían viajado a Dubái, sus cadenas de oro eran de fantasía y muchas cosas que eran falsas. Una cosa es lo que tú ves en internet y otra cosa es la vida real de las personas. Y lo mismo puede pasar con un creyente. Una cosa es lo que dice de la boca hacia afuera y otra cosa es lo que él vive día a día.
Cada uno conoce cómo vive y sabe lo que realmente es. Si tú encuentras diferencias entre lo que dices y en cómo vives, es un buen momento para que evalúes tu vida y tu andar como creyente. Porque es maravilloso conocer nuestra posición, de que estamos en Cristo y que hemos sido llamados a recibir el precioso regalo de la salvación. Si nosotros estamos hoy aquí, es porque hemos escuchado ese mensaje y hemos aceptado lo que dice, y nos interesa, y nos gusta, y de alguna manera, en mayor o menor medida, anhelamos esa salvación. Pero es algo completamente diferente tener una vida aquí en la tierra que sea consecuente con esa verdad. Una cosa es decir, Jesús es mi Señor, y otra cosa es vivir como si Jesús fuera mi Señor. El Señor de la Biblia hace referencia, o sea, cuando dicen Jesús es mi Señor, el contexto en el que está dicha esa frase es en la época en la que estaba Jesús, ¿no? Donde tu Señor era tu amo, donde tus deseos eran sus deseos, donde tus anhelos y tus metas eran sus anhelos y sus metas. Una pregunta muy interesante y muy confrontante, de la que cada uno debe tener su propia respuesta, es si mis metas, mis sueños y mis anhelos son míos o son los de Dios. Cuando uno es joven, puede tener sueños y anhelos muy locos. Yo cuando era niño, bueno, yo hasta el día de hoy no he tenido ninguna mascota. Mi sueño es tener una mascota. A lo mucho tuve un lorito y eso fue lo máximo que se me permitió tener. Pero cuando era niño, yo anhelaba tanto tener mascotas que decía, cuando sea grande me voy a comprar un león, me voy a comprar un tigre, voy a tener todos los animales que pueda. Ya cuando fui creciendo me di cuenta pues que no era algo sensato, ¿no? Pero hay sueños que permanecen, ¿no? Que de niños a grandes o adolescentes, adultos, permanecen. Y dedicamos nuestra vida, nuestro esfuerzo, incluso nuestro dinero a poder tenerlo. La pregunta es, ¿esos sueños o los sueños que tienes al día de hoy siguen siendo tus sueños? ¿O has dejado tus sueños para tener los sueños de Dios, las metas de Dios y los deseos de Dios? Eso es algo interesante, ¿no? A veces Dios en su misericordia nos puede permitir tener las dos cosas. Pero en nosotros, en un creyente verdadero, siempre tiene que haber la disposición a dejar tus sueños si es lo que Dios te pide. Yo recuerdo mucho la historia de un amigo que es pastor y él estudió medicina, él iba a ser doctor y quizás pudo haber sido un gran doctor, pero él lo dejó todo, o sea, luego de que ya había estudiado los 9 años de medicina, lo dejó y se dedicó a ser pastor. Pues es difícil, ¿no? Un sueldo de pastor y un sueldo de médico pues está completamente diferente, está a otro nivel. Pero él estuvo dispuesto a dejar ese sueño para hacer suyo lo que Dios quería para él. Y es algo difícil. Es algo difícil. Pero eso es, por ejemplo, ser consecuente cuando decimos que Él es nuestra justicia, cuando decimos que somos hijos de Dios. Y eso es a lo que se refiere Juan en estos versículos. Lo que el apóstol está diciendo es que la forma en la que reconocemos a otros creyentes, la forma en la que podemos saber si alguien es un verdadero creyente, o más importante que eso, la forma en la que yo puedo saber si soy un verdadero creyente, es a través de nuestras vidas, es a través de mi vida. No por mis labios, no por lo que digo, no porque si comparto o no comparto versículos en mis redes sociales. No necesariamente por si me conecto o asisto puntualmente a todas las reuniones o eventos que hace la iglesia, sino por mi vida. La justicia es una característica familiar, según este versículo. La tiene el Padre y la tienen sus hijos.
Los hijos de Dios se parecen a su Padre y tienen sus características. Ahora, ¿qué cosa nos dice el apóstol Juan en el siguiente versículo? En el 3:1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Esa es la versión NTV. Entonces, lo que él está diciendo es que nosotros no esperamos llegar a ser hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Ya lo somos. El creyente puede decir enfáticamente: yo soy un hijo de Dios a través de mi fe en Cristo Jesús. Los que son padres o madres y que Dios les ha dado el privilegio de tener hijos, cuando nace tu hijo, no se parece a ti. Es más, no se parece a nadie, tiene una forma media extraña. ¿Será bonito, será feo? No lo sé, se ve raro nada más. Conforme va creciendo, ya va tomando forma y se va pareciendo a ti. Pero tú no dices que es tu hijo cuando recién se parece a ti. Desde que nace, tú dices, él es mi hijo o ella es mi hija. No importa si se parece o no en ese momento. No importa si tiene actitudes o no. A veces hay gente que ve la ecografía y a mí se me hacía raro, ¿no? Hay gente que veía la ecografía de mi hija cuando Emily estaba embarazada y decía, ¡ay, mira! Es igualito a su papá. Yo veía manchas nada más, pero alguien me decía que se parecía a mí. No sabía si tomarlo a bien o tomarlo a mal. El punto es que tú no necesitas una evidencia de un comportamiento o de un parecido físico para decir que es tu hijo o que es tu hija. Pues lo mismo pasa aquí. Cuando una persona tiene un nuevo nacimiento a través de su fe en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, automáticamente se convierte en un hijo de Dios. Desde ese momento, él puede decir, yo soy un hijo de Dios. Obviamente, y lo mismo que pasa con los padres y las madres, pues conforme tu hijo vaya creciendo, va a dar evidencia de que es tu hijo, va a dar evidencia de que es tu hija, en el parecido físico y en el comportamiento. Es natural. Lo mismo pasa con el creyente. Uno acepta a Jesús, automáticamente nace de nuevo y se convierte en un creyente. Obviamente, aceptar a Jesús no es solo decirlo, ¿no? Sino es hacerlo de corazón, hacerlo de verdad. Entonces, si tú lo haces de corazón y lo haces de verdad, te conviertes en un hijo de Dios. Pero en consecuencia, y como una evidencia de que esa conversión fue real, es que cuando tú vayas creciendo y vayas avanzando en tu fe, vas a comenzar a dar cada vez más evidencia de que te pareces a tu Padre. Entonces, nosotros no es que tengamos una esperanza de en algún momento llegar a ser hijos de Dios. No esperamos poder llegar a serlo. Nosotros ya lo somos. Es emocionante que cada creyente y cada genuino creyente pueda alegrarse y pueda darle gracias a Dios constantemente porque es un hijo de Dios. Nos jactamos no de nosotros mismos, sino por la realidad de tener un Padre extraordinario, con un amor fuera de lo común. Juan dejó bien claro que si tú, hermano, hermana que me escuchas, eres un hijo de Dios, es decir, has nacido de nuevo, has nacido espiritualmente, vas a exponer una vida que se somete y se adapta a su Padre Celestial. Por eso es importante el versículo anterior, porque si uno solo lee el versículo 1, puede quedarse con la mitad de la idea. ¡Ah, qué bonito! Soy hijo de Dios y todo es bonito y maravilloso.
Y lo es, pero también es una realidad de que un hijo de Dios va a tener una vida que se somete y se adapta a su Padre Celestial. El verdadero hijo de Dios, de alguna manera, va a tener que probar su nacimiento espiritual, siendo obediente a la palabra de Dios. Cuando uno tiene hijos, pues uno tiene muchas evidencias de que es tu hijo, ¿no? Pues que tu esposa lo dio a luz y que tú viste eso, ¿no? Entonces, ¿qué más evidencia quieres? Ya en casos muy extremos, incluso tienes la opción de hacerte un examen de ADN. Y eso ya es una prueba contundente de que es tu hijo o es tu hija. Ahora, ¿qué prueba hay de si soy un hijo de Dios o no? La única prueba que nosotros podemos tener o que podemos ver de alguna manera es si somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Y por qué esa tiene que ser la prueba? Pues porque la Biblia lo dice. No hay mucha ciencia, mucha vuelta que darle a esto. No es algo que sea difícil de entender. Probablemente es difícil de recordar, porque pasa una semana y ya nos olvidamos de esto. Pero es importante que lo recordemos. La única prueba contundente de que somos hijos de Dios es si somos obedientes a la palabra de Dios. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Porque esto funciona aunque somos imperfectos. Por ejemplo, la palabra de Dios, ¿qué cosa dice? Honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo sean tus padres, tú tienes que honrarlos no por lo que son ellos, sino porque la Biblia lo dice. Eso te puede hacer obediente por encima de las circunstancias, y eso le da a los padres una oportunidad de ser padres aún con sus errores. La Biblia dice, pues, respeta a tus autoridades, ¿no? Al César lo que es del César. Aún con lo que puedan ser, con la corrupción y el caos que pueda haber. Eso te da esperanza de que tu futuro está asegurado con Dios y tu futuro no está asegurado con el presidente, con la presidenta, con la economía o con quien sea tu autoridad. O con tu jefe que no te dio el aumento, o con tu jefe que no te dio el ascenso. No importa. Si tú cumples y obedeces lo que la Biblia dice, pues tu esperanza, tu anhelo, tu crecimiento, tu futuro va a estar asegurado con Dios. Y es bonito, porque te da una certeza de que tu futuro no es incierto, simplemente es desconocido. No sabes qué va a pasar, pero puedes descansar en que Dios tiene el control. A diferencia de la gente que no conoce a Dios, que sí tiene un futuro incierto, de que realmente no sabe qué va a pasar mañana, no sabe qué va a pasar la próxima semana. El apóstol Juan enfatizó que somos hijos de Dios precisamente en ese momento. Y esta verdad nos hace afirmar que nuestra salvación se puede expresar en 3 tiempos. Y puede ser de la siguiente manera. Yo he sido salvo. Yo estoy siendo salvado y yo seré salvo. ¿Por qué en 3 tiempos y por qué de esa manera? Cuando digo he sido salvo, puedo hacer referencia, por ejemplo, a Juan 5:24. Cuando Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando yo escuché la palabra y la acepté en mi corazón, he sido salvo. Ahora, en segundo lugar, estoy siendo salvado. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 2, versículos 12 y 13, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pedro también dijo en el 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Entonces acá hay algo interesante, ¿no? O sea, no solamente es que he sido salvo y ahí acabó, sino que la Biblia me dice en estos versículos que tengo que ocuparme de mi salvación, y no como cualquier cosa, sino con temor y temblor, como algo reverente, como algo especial, como algo que requiere mi atención y mi respeto, ¿no? En relación a eso, yo siempre recuerdo un pastor que decía, y de repente ustedes han escuchado ese tema muy controversial, o esa pregunta muy controversial acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. Y hay muchas posturas y versículos y estudios que dicen que sí, y hay muchas posturas, versículos y estudios con lo que sustentan que no. Bueno, el pastor era práctico para ciertas cosas, ¿no? Y él decía, bueno, no importa si la salvación se pierde o no se pierde. Lo que sí debes hacer es vivir como si se perdiera. O sea, llevar una vida cristiana como si la salvación fuera algo que se puede perder. Así como en el colegio, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo era pequeño, en el colegio, yo estudié en colegio estatal, y las carpetas, las mesas, no es que te sentabas ahí un día y ya esa era tuya para siempre. Pues era del que llegaba. Entonces, si tú querías sentarte adelante o sentarte en una en particular, tú tenías que llegar temprano. Porque si tú llegabas tarde, te sentabas donde haya sitio, si es que había sitio, si no tenías que ir a otro salón a traer una mesa y una silla porque ya tampoco había sitio para ti. Entonces tú tenías, si tú querías mantener tu sitio adelante, tú tenías que esforzarte por mantenerlo. ¿Qué pasaba si tú te dejabas de esforzar? Lo perdías. Entonces, era lo mismo con la salvación, ¿no? Bueno, yo no sé si se pierde o no. Es un tema en el que no me voy a meter porque me falta mucho para poder dar una opinión sobre eso. No sé si se pierde o no la salvación, pero sí sé que yo debo vivir como si se perdiera. Es decir, si me dejo de esforzar por ser un buen creyente, como si la fuera a perder. ¿Por qué? ¿Por miedo a perderla? No necesariamente, sino por un recordatorio a que siempre debo esforzarme por ser un buen creyente. En ese sentido es que este pastor decía, vive como si la salvación se perdiera. Y finalmente podremos decir que seremos salvos cuando Jesús venga otra vez. Al fin se acabará todo este suplicio, todo este martirio, todo este sufrir y padecer aquí en la tierra para vivir en la gloriosa presencia de nuestro amado Padre Celestial. Al fin experimentaremos en ese momento la etapa final de nuestra salvación. ¿Y qué cosa dice el versículo 2 y con el que vamos a cerrar el día de hoy? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y este versículo inicia, ¿no? Amados, ahora mismo somos hijos de Dios. No será mañana, no será más tarde, sino ahora mismo ya somos hijos de Dios. Y esa es la parte más extraordinaria de esta verdad, que nosotros tenemos esa confianza. Y tenemos cierta ventaja, ¿no? Si mi hija viene y me dice, papá, cómprame una galleta, probablemente se la vaya a comprar, ¿no? Pero si viene un chiquito de la calle cualquiera y me dice, cómprame una galleta, primero lo voy a mirar raro y después lo voy a mandar con su papá, con su mamá, para que le compren, ¿no? Entonces, acá dice que nosotros somos hijos de Dios, podemos pedirle a Dios. No se trata de pedirle una galleta, unos premios, ¿no? Sino que nos ayude a cumplir con lo que Él nos está diciendo. Y Él lo va a hacer porque es nuestro Padre. Nosotros ya somos hijos de Dios. Ahora quizás, con lo que estamos compartiendo y lo que estamos leyendo en la Biblia, alguien
al evaluar su vida cristiana, se desanime, ¿no? Al pensar que debería haber avanzado espiritualmente un poco más. Bueno, creo que todos podríamos decir lo mismo, ¿no? Todos, si evaluamos nuestra vida, podemos decir, podría haber hecho más, podría estar mejor, podría haberme involucrado más en tal cosa, podría leer más tiempo mi Biblia, podría orar más tiempo. Es más, es bueno y es conveniente reconocer eso. Malo sería que alguien diga, bueno, yo ya hice lo suficiente, ya estoy ya. Este mensaje no es para mí, es para los pobres hermanos que todavía les falta. Eso sería malo, ¿no? Es bueno reconocer eso. Es bueno reconocer y anhelar ser cristianos más consagrados y ser conscientes que debemos continuar avanzando en nuestra fe, en nuestro crecimiento, en nuestro proceso de parecernos cada vez más a nuestro Padre, en nuestro proceso de estudiar más la palabra para saber más qué debo hacer y cómo me puedo parecer a Dios. Pero ese reconocimiento no debe ser causa de desaliento, no debe ser causa de desánimo. Hay gente que llega a una conclusión muy triste, ¿no? Se esfuerza por ser creyente y trata de hacerlo y fracasa, y vuelve a fracasar y vuelve a fracasar. Y llega a la conclusión de que esto no es para él y se va de la iglesia. Muchas veces eso pasa porque hacemos las cosas a nuestra manera. La Biblia o la vida cristiana es como las matemáticas. Si tú quieres, en una suma, quieres obtener 2 como resultado, pues suma 1 más 1. Es así de sencillo. Sumas 1 más 1 y te da 2. Oye, pero a mí siempre me sale 3. Es que seguramente estás sumando otra cosa. Lo único que tienes que hacer es sumar 1 más 1. No le cambies a los números, no le muevas. 1 más 1, 2. La Biblia dice una cosa, la haces, vas a tener el resultado que la Biblia dice. El problema es cuando nosotros ya le agregamos nuestras cosas, le quitamos otras cosas, esto que dice sí, esto de acá no, ya estamos alterando las instrucciones y seguramente vamos a obtener otro resultado. Incluso Santiago dice, ¿no? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pediste mal. Si pides bien, vas a recibir lo que pidas. Si pides mal, no. Entonces, es así, ¿no? A veces nosotros inconscientemente esperamos algo mágico, algo místico, una experiencia incluso un poco sobrenatural. No me gusta leer mi Biblia, pero yo espero mañana levantarme y que de pronto me guste. Pero no suele ser así. Es algo que demanda esfuerzo, ¿no? Es algo que demanda dedicación. Por eso Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y por eso Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el que usen esas palabras implica que es algo que nosotros debemos hacer. Entonces nosotros, hay una promesa maravillosa con la que cerramos este versículo 2, ¿no? Que aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer, pero sabremos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. Todos deben haber escuchado del famoso artista italiano Miguel Ángel, el que pintó la Capilla Sixtina y hizo esa pintura donde está Adán con un dedo estirado y en la otra mano se ve la mano de Dios y se están tocando los dedos, ¿no? Dicen algunos escritos sobre Miguel Ángel que cuando a él le enseñaban un pedazo de mármol, porque además de pinturas también hacía esculturas, él veía un bloque de mármol y decía, es hermoso. Y era un bloque como cualquier otro, pero
la habilidad que él tenía para el arte le permitía ver no solo lo que estaba viendo ahora, sino lo que iba a ver en el futuro, el potencial de ese bloque de mármol, todo lo que iba a poder hacer. Y así es como nos ve Dios. Por eso es que nos ama, porque ve el potencial que puede haber en nosotros si nosotros nos sometemos a Él. El poder convertirnos en personas maravillosas, semejantes a Él. Y no solo en el aspecto de lo que dicen algunos sobre la prosperidad, ¿no? Sino maravillosas en el sentido de que vamos a formar parte de los propósitos de Dios y vamos a cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. No hay nada más satisfactorio para un inventor que su invención o su creación funcione para lo que la diseñó. Entonces así es como nos ve Dios. Ese potencial que puede haber en nosotros si es que la palabra de Dios es viva y eficaz en nuestra vida, es real en nuestra vida. Entonces, no nos desanimemos, hermanos. Recordemos que existe esa promesa, que hay esa esperanza, que aún no se ha manifestado en nosotros lo que vamos a hacer, pero cuando Dios se manifieste, seremos semejantes a Él. Mientras tanto, todo nuestro esfuerzo y nuestra dedicación debe estar enfocada a eso. No a conseguir cosas aquí en la tierra, que seguramente traen satisfacción a nuestra vida. ¿Quién no quiere ganar más dinero? ¿Quién no quiere un ascenso en el trabajo? ¿Quién no quiere ser reconocido? En donde sea. Cuando yo lavo los platos en mi casa, yo quiero que mi esposa me felicite, porque se siente bien. Es bonito. Pero eso no debe ser nuestro mayor anhelo, ese reconocimiento por otras personas. Nuestro mayor anhelo como creyentes debe ser hacer las cosas bien delante de Dios para ser cada vez más semejantes a Él. Todo lo demás, como dice la Biblia, será una añadidura, una consecuencia. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude a recordar este importante pasaje y nos ayude a meditar en ello. Que el Señor nos lleve a reflexionar sobre nuestra vida, no para desanimarnos, sino para que si toca esforzarnos más, nos esforcemos más. No importa si nadie nos ve, no importa si nadie se da cuenta, pero que Dios lo vea, hermanos. Dios Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque es valiosa para nosotros, Señor, porque en 3 versículos puede salvarnos del error y de un error que incluso podría costar nuestra propia vida y nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella, Dios, a que tu palabra no sea algo de domingo solamente, Dios, o algo de unas horas nada más, sino que realmente podamos meditar en ella, reflexionar en nuestra vida, pensar en formas de que pueda ser más real en nosotros, Dios. Que nuestro anhelo sea parecernos a ti, Dios. Todo lo demás, mis estudios, mi trabajo, mi economía, mi servicio, mis amigos, mi familia, todo lo demás será una añadidura, Dios, que tú pondrás conforme a tus tiempos, Señor, y a tu voluntad. Pero ayúdanos a comenzar por el inicio correcto, Dios. A comenzar por ti, a comenzar por tu palabra, a comenzar por nuestra propia vida, Señor. Si yo estoy bien delante tuyo, voy a poder hacer bien a otras personas. Voy a poder hacer bien lo que tengo que hacer. Así que ayúdanos, Señor, a que esta palabra pueda ser cada día más real en mi propia vida, Señor, que tanto lo necesito, y en la vida de cada uno de mis hermanos. Llévalos a tomar conciencia, Dios, de cómo están andando, de cómo estamos andando, Dios. Sálvanos de vivir un cristianismo en piloto automático, Señor.
Cada domingo vengo, cada día leo mi Biblia y pienso que eso es todo, Señor. No, Dios, ayúdanos a que nuestra vida pueda reflejar tu justicia, Señor, y sálvanos de nuestro propio concepto de justicia, Señor, del concepto de justicia que este mundo ofrece, de los conceptos de justicia que este mundo ofrece, Señor. Sálvame de pensar que yo me merezco muchas cosas, Dios. Yo no merezco nada. Si estoy aquí, es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Si estamos aquí, es porque tú en tu gracia nos permites estar, Señor. Y ayúdanos a entender ese gran amor por el cual nos haces tus hijos, Dios, para que sea el motor que nos impulse a servirte, el motor que nos impulse a obedecerte, el poder entender cuánto tú nos amas es la mayor influencia que puede hacer en nosotros para querer servirte y obedecerte, Dios. Ese gran amor. Obra en nuestras vidas, Dios, te lo rogamos. Sin ti no hay nada que podamos hacer, Señor. Sin ti no somos nada, Dios. Aunque logremos muchas cosas, Dios, todo en este mundo se acaba. Todo es efímero. Todo es como niebla. Todo es como el césped, que un día crece y al día siguiente ya no está. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, nuestro corazón pueda estar enfocado en lo eterno, Dios. Que nuestra mirada no esté sobre la tierra, Señor, sino las cosas de arriba, Dios. Cada cosa de la tierra que pueda traer satisfacción, placer, regocijo, tranquilidad, estabilidad a nuestra vida, Dios, no se compara, Dios, a tu salvación, a la tranquilidad que puede haber en mi alma al saber que ha sido salvada de una eterna condenación, Señor. Así que ayúdanos a tener eso presente, Señor, a ser conscientes, Dios, y a llevar una vida consecuente a todo eso, Dios. Te lo rogamos, Padre amado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.